¿Alguna vez has sentido que el aire mismo se niega a entrar en tus pulmones en un lugar nuevo, como si tus células supieran antes que tu mente que no perteneces allí? Leo Washington, sí. Cada mañana al cruzar el umbral de Northwood High, una prestigiosa preparatoria enclavada en el próspero suburbio de Glendale, California, sentía esa asfixia sutil. Los pasillos relucientes, el murmullo confiado de las conversaciones, los casilleros adornados con logos de equipos deportivos caros y fotos de vacaciones exóticas. Todo era un recordatorio constante de la distancia entre su mundo y aquel. Leo, con sus 16 años, era un chico afroamericano delgado, de estatura media, con ojos grandes, color café oscuro, que a menudo parecían absorberlo todo con una cautela aprendida. Su cabello, corto y natural, solía estar oculto bajo una gorra desgastada, un pequeño escudo contra las miradas. Vestía ropa sencilla, a menudo de segunda mano pero impecablemente limpia, prendas que gritaban diferente en un mar de marcas de diseñador y las últimas tendencias. Sus manos, rara vez quietas, solían estar manchadas de pintura o carboncillo, testigos silenciosos de su verdadera pasión. Una cicatriz casi invisible, recuerdo de una caída en su barrio de South Central Los Ángeles, adornaba su ceja izquierda, un mapa diminuto de una vida distinta a la que se respiraba en Northwood. La tocaba inconscientemente cuando el nudo de la ansiedad se apretaba en su estómago. Había llegado a Northwood gracias a una beca, un boleto dorado, según su abuela, quien lo había criado mientras su madre encadenaba turnos dobles para mantenerlos a flote. Para Leo era más bien una jaula dorada. Los primeros días fueron un desfile de miradas curiosas, algunas condescendientes, otras simplemente evaluadoras. Ethan McGregor, alto, atlético, capitán del equipo de lacrosse y epítome del privilegio blanco de Northwood, fue uno de los primeros en fijarse en él. No con curiosidad, sino con el desdén frío de quien ve algo fuera de lugar en su perfecto jardín. Sus ojos azules, a menudo fríos como el hielo, se posaron en Leo con una intensidad que helaba. Un día, al pasar junto a él en el pasillo abarrotado, Ethan tropezó con Leo, haciendo que sus libros y su inseparable cuaderno de bocetos cayeran al suelo. «Cuidado por dónde vas, Washington», siseó Ethan, su voz goteando un falso tono de advertencia, mientras sus amigos reían entre dientes. Leo, con el rostro encendido, solo pudo recoger sus cosas en silencio, sintiendo el peso de todas las miradas. Pero no todas las miradas eran hostiles. Maya Sharma, una chica de su clase de literatura, con el cabello oscuro y brillante y una mirada inteligente, lo observaba con una curiosidad genuina. Ella no era parte del séquito de Ethan. De hecho, parecía mantenerse deliberadamente al margen de las camarillas populares. A veces sus ojos se encontraban brevemente y Leo veía en ellos una chispa de comprensión, o quizás solo se lo imaginaba. La única tregua en la tensión diaria era la clase de arte de la Snar Álvarez. Ana Álvarez era una mujer vibrante, de ascendencia latina, con una pasión por el arte que contagiaba. Vio algo en los trazos tímidos pero seguros de Leo, en la forma en que sus ojos se iluminaban al hablar de colores o texturas. «Tienes un don, Leo», le dijo un día, observando un boceto que él intentaba ocultar. «No lo escondas». Pero Leo no sabía cómo no hacerlo. El miedo era un compañero constante. Fue durante una de esas tardes grises, después de un encuentro particularmente desagradable con Ethan, que Leo encontró su santuario. Un callejón olvidado detrás de una hilera de tiendas cerradas, no muy lejos de la parada de autobús que lo llevaba de vuelta a su realidad en South Central. Las paredes de ladrillo, sucias y cubiertas de grafitis viejos y descoloridos, se convirtieron en su lienzo. Con aerosoles baratos que compraba con el poco dinero que ahorraba, comenzó a pintar por la noche, bajo la luz amarillenta de una farola solitaria. Allí, en la oscuridad protectora, Leo podía ser él mismo. Sus frustraciones, sus sueños, el peso de las miradas, todo fluía a través de sus manos, transformándose en imágenes vibrantes, a veces furiosas, a veces melancólicas, pero siempre intensamente vivas. El callejón se convirtió en su diario secreto, el único lugar donde su voz, silenciada en los pasillos de Northwood, podía gritar. Ethan McGregor no tardó en convertir a Leo en su objetivo predilecto. Sus tácticas eran variadas, desde comentarios inocentes en clase que dejaban a Leo expuesto y humillado hasta pequeños actos de sabotaje. Un día, Leo encontró su almuerzo preparado con esmero por su abuela, aplastado en el fondo de su casillero. Otro, sus lápices de colores favoritos, un regalo especial, aparecieron rotos.
Parecer que a alguien no le gusta tu arte, Washington, comentó Ethan con una sonrisa torcida cuando Leo descubrió el estropicio. Las palabras eran como pequeños alfileres, y aunque Leo intentaba construir una coraza, cada ataque dejaba una nueva fisura. El acoso no era solo físico o verbal, era la constante sensación de ser observado, juzgado, la atmósfera de desprecio que Ethan y su grupo creaban a su alrededor. ¿Qué haces aquí, Washington? Te perdiste de camino al gueto, le espetó un día Ethan en la cafetería, lo suficientemente alto para que varias mesas lo oyeran. Las risas que siguieron resonaron en los oídos de Leo durante horas. Se sentía como un espectro, alguien que no debería estar allí, una mancha en el paisaje inmaculado de Northwood. Su refugio seguía siendo el callejón. Cada noche, con la mochila cargada de aerosoles y el corazón encogido por las humillaciones del día, Leo se escapaba a su mundo de ladrillos y color. Pintaba con una urgencia febril, como si las imágenes que bullían en su interior necesitaran escapar para no ahogarlo. Creaba murales efímeros, sabiendo que la lluvia o los servicios de limpieza de la ciudad podrían borrarlos en cualquier momento, pero eso no importaba. El acto de crear era su liberación. Pintaba rostros anónimos, con miradas profundas, paisajes urbanos distorsionados que reflejaban su propia agitación interna, símbolos de resistencia y esperanza que solo él entendía completamente. La música de sus auriculares lo aislaba del mundo, y por unas horas el miedo se disipaba, reemplazado por la concentración y la alegría pura de la creación. Un sábado por la tarde, mientras Leo daba los toques finales a un mural que representaba un puño cerrado del que brotaban flores de colores vibrantes, escuchó un ruido detrás de él. Se giró, asustado, esperando encontrarse con la policía o algún vigilante. Pero era Maya Sharma. Estaba allí, de pie, con los ojos muy abiertos, observando la pared. Por un momento el pánico se apoderó de Leo. Su secreto había sido descubierto. Maya no dijo nada durante un largo rato. Simplemente caminó lentamente a lo largo del mural, absorbiendo cada detalle. Leo se preparó para la burla, para el juicio. Pero cuando Maya finalmente habló, su voz era suave, casi reverente. «Esto es increíble, Leo». Leo se quedó sin palabras. ¿Increíble? Nadie, aparte de su abuela, había calificado su arte de esa manera. Maya se acercó más a la pared. La forma en que usas los colores, la emoción que transmiten, es poderoso. Se giró hacia él y esta vez Leo no vio curiosidad en sus ojos, sino una profunda admiración. No sabía que hacías esto. Nadie lo sabe, murmuró Leo, todavía receloso. Deberían, dijo Maya con firmeza. Esto es importante. No dejes que nadie te diga lo contrario. Ese fue el comienzo de una amistad inesperada. Maya no solo guardó su secreto, sino que se convirtió en su confidente. A veces lo acompañaba al callejón, simplemente observando en silencio mientras él pintaba o hablaban de música, de libros, de las pequeñas injusticias de Northwood. Con Maya, Leo sentía que podía respirar un poco más fácil. Ella veía más allá de su ropa, de su timidez, del color de su piel. Veía al artista. Mientras tanto, en la clase de arte, Lasraso Álvarez seguía observando a Leo. Notaba la tristeza en sus ojos, pero también la creciente audacia en sus trabajos, incluso en los bocetos que él intentaba minimizar. Un día reunió a la clase. «Quiero hablarles de una oportunidad», anunció, su voz llena de entusiasmo. «El City Youth Arts Showcase. Es una exposición anual muy prestigiosa para jóvenes artistas de toda la ciudad de Los Ángeles. Hay premios, becas y, lo más importante, la oportunidad de que su trabajo sea visto». Los ojos de varios estudiantes se iluminaron. Lasnias Álvarez continuó: «He estado pensando en quiénes de ustedes podrían tener algo especial que mostrar, algo único». Su mirada se posó en Leo por un instante. «Leo, me gustaría que consideraras seriamente participar. Tu perspectiva es diferente, y creo que los jueces lo apreciarían». El corazón de Leo dio un vuelco. ¿Él, en una exposición prestigiosa? La idea era aterradora y al mismo tiempo extrañamente tentadora. El miedo al juicio público, a la exposición, a la inevitable reacción de Ethan, luchaba contra una pequeña llama de esperanza que las palabras de Lasnar Álvarez y la amistad de Maya habían encendido en él. La noticia de que Lasnar Álvarez había animado a Leo a participar en el City Youth Arts Showcase llegó rápidamente a oídos de Ethan, probablemente a través de alguno de sus aduladores en la clase de arte. La reacción de Ethan fue predeciblemente cruel. «¿Washington, artista?», se burló en voz alta en el pasillo, asegurándose de que Leo lo escuchara. «¿Qué vas a pintar?».
¿Grafitis en los coches de los jueces? Quizás deberías quedarte en tu callejón, donde pertenece tu arte. Sus amigos rieron, el sonido como un eco desagradable en la mente de Leo. Las palabras de Ethan, sumadas a sus propios miedos e inseguridades, casi lograron que Leo abandonara la idea. ¿Quién era él para competir con los chicos de las escuelas de arte privadas, con aquellos que tenían acceso a los mejores materiales y tutores? Se imaginaba a sí mismo en la exposición, su obra expuesta a la crítica, a la burla. La idea lo paralizaba. Durante varios días evitó a las Niots Álvarez y apenas habló con Maya. Volvió a encerrarse en su caparazón. Una noche, mientras estaba sentado en la pequeña cocina de su apartamento, viendo a su abuela preparar la cena, ella pareció leerle el pensamiento. «Mijo», dijo, su voz suave pero firme, «¿qué te preocupa tanto estos días? Andas con la cabeza gacha, como si cargaras el mundo encima». Leo dudó, pero luego las palabras brotaron. Le contó sobre el concurso, sobre las palabras de las Rayor Álvarez, sobre el miedo que lo consumía, sobre Ethan. Su abuela lo escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando Leo terminó, ella tomó sus manos, sus palmas cálidas y ásperas por el trabajo. «Leandro», dijo, usando su nombre completo, algo que solo hacía cuando hablaba en serio. «En nuestra familia, en nuestra comunidad, siempre hemos tenido artistas. Gente que usaba sus manos y su corazón para contar nuestras historias, para mostrar nuestra belleza, nuestra lucha. Tu bisabuelo pintaba murales en el este de Los Ángeles, murales que hablaban de justicia y esperanza cuando nadie más nos escuchaba. El arte no es solo para los ricos o los privilegiados, mijo, es para todos los que tienen algo que decir. Y tú tienes mucho que decir». Hizo una pausa, sus ojos oscuros fijos en los de Leo. «Ese muchacho, Ethan, los que se burlan, los que intentan hacerte pequeño, lo hacen porque tienen miedo. Miedo de lo que no entienden, miedo de lo que es diferente. No dejes que su miedo apague tu luz. Tu arte es tu voz. Deja que hable alto y claro». Las palabras de su abuela resonaron profundamente en Leo. Recordó los murales que había visto en su barrio, llenos de color y vida, contando historias de su gente. Pensó en la sensación de poder y libertad que experimentaba cuando pintaba en su callejón. Quizás su abuela tenía razón. Quizás su arte sí tenía algo que decir. Al día siguiente, Leo buscó a la señora Álvarez. «Voy a participar en el concurso», dijo, su voz apenas un susurro, pero con una nueva determinación en sus ojos. La sonrisa de la señora Álvarez fue radiante. Maya, cuando se enteró, lo abrazó con entusiasmo. «Sabía que lo harías». Leo se sumergió en la creación de su pieza para el concurso. Decidió no hacer un solo mural, sino un tríptico, 3 paneles que contarían una historia. La idea surgió de sus propias experiencias. La opresión, la búsqueda de la identidad, la belleza encontrada en lugares inesperados. Trabajó con una intensidad febril, dividiendo su tiempo entre las tareas escolares, las noches en el callejón, ahora con Maya a menudo haciéndole compañía, trayéndole café caliente o simplemente sentada en silencio, ofreciendo su apoyo mudo, y las horas en el estudio de arte de la escuela, donde la señora Álvarez le proporcionaba materiales y consejos técnicos. El primer panel era oscuro, dominado por tonos grises y azules fríos, representando la sensación de ahogo y alienación que sentía en Northwood. Figuras sombrías, rostros sin expresión, una maraña de líneas que simbolizaban la confusión y el prejuicio. El segundo panel era una explosión de color, inspirado en sus murales del callejón, grafitis vibrantes, símbolos de su cultura, un rostro emergiendo de la oscuridad, con los ojos llenos de una mezcla de desafío y esperanza. El tercer panel era más sereno, una imagen de manos, sus manos creando, moldeando, pintando, con una luz cálida emanando de ellas, simbolizando el poder redentor del arte y la autoaceptación. Ethan, al ver a Leo trabajando tan intensamente, intentó un último acto de intimidación. Un día, accidentalmente, derramó un refresco sobre uno de los bocetos preparatorios de Leo. «Lo siento, Washington», dijo con su habitual sonrisa falsa. «Supongo que algunas cosas simplemente no están destinadas a ser bellas». Pero esta vez algo había cambiado en Leo. Miró a Ethan directamente a los ojos, su mandíbula apretada. No dijo nada, pero su mirada era firme, sin el miedo de antes. Recogió el boceto arruinado, lo tiró a la basura y sacó una hoja nueva. Maya, que lo vio todo, le dedicó una pequeña sonrisa de aprobación. La coraza de Leo, aunque aún no era impenetrable, se estaba fortaleciendo. Su arte le estaba dando una nueva armadura.
La noche del City Youth Arts Showcase llegó cargada de una electricidad palpable. El auditorio del Centro Cívico de Glendale estaba abarrotado. Luces brillantes iluminaban las obras de arte expuestas, creando un mosaico de colores, formas y texturas. Había estudiantes de todas las escuelas de Los Ángeles, padres orgullosos, profesores, críticos de arte locales y los importantes jueces. Leo se sentía diminuto en medio de la multitud. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Llevaba una camisa limpia que su abuela le había planchado y sus mejores vaqueros. Maya estaba a su lado, ofreciéndole palabras de aliento, mientras la señora Álvarez les daba a ambos una sonrisa tranquilizadora. El tríptico de Leo, titulado Voces silenciadas, gritos de color, manos que hablan, estaba cubierto con una tela, esperando su momento. Vio a Ethan y su grupo merodeando cerca. Ethan lo miró con una sonrisa condescendiente, como si estuviera esperando el inevitable fracaso de Leo. «A ver qué obra maestra nos tiene preparada el artista del gueto», le susurró a uno de sus amigos, lo suficientemente alto para que Leo lo oyera. Cuando llegó el momento de desvelar las obras de los finalistas de Northwood, la tensión de Leo alcanzó su punto máximo. La señora Álvarez dijo unas palabras sobre cada estudiante. Cuando llegó el turno de Leo, su voz se llenó de un orgullo especial. Y finalmente, una obra que creo que los sorprenderá y los conmoverá. De Leandro Washington, voces silenciadas, gritos de color, manos que hablan. Con un gesto, la tela que cubría el tríptico fue retirada. Hubo un silencio inicial, no un silencio incómodo, sino uno cargado de sorpresa, de asombro. La obra de Leo irradiaba una energía cruda y poderosa que contrastaba con muchas de las piezas más pulidas y académicas que la rodeaban. El primer panel, con su oscuridad opresiva, parecía absorber la luz. El segundo, con su explosión de color y el rostro desafiante, era un grito visual. Y el tercero, con las manos creando luz, ofrecía una resolución conmovedora. Poco a poco, un murmullo recorrió la sala, un murmullo de admiración. La gente se acercaba, inclinándose para ver los detalles, señalando, comentando en voz baja. Los jueces, un grupo de artistas y curadores reconocidos, observaban la obra con intensa concentración, intercambiando miradas significativas. Leo buscó instintivamente la reacción de Ethan. La sonrisa burlona se había desvanecido de su rostro. En su lugar, había una expresión de pura incredulidad, que lentamente se transformaba en confusión, y quizás, solo quizás, una pizca de algo parecido al respeto a regañadientes, o al menos a la comprensión de que había subestimado gravemente a la persona que tanto había despreciado. El poder que Ethan solía ejercer con su desdén parecía haberse evaporado en ese instante, frente a la innegable fuerza del arte de Leo. Llegó el momento del anuncio de los premios. El presentador nombró varias menciones honoríficas, luego los terceros y segundos premios en diferentes categorías. El estómago de Leo era un nudo. No esperaba ganar nada, pero una pequeña parte de él albergaba una esperanza temblorosa. Y el gran premio del jurado del City Youth Arts Showcase, por su originalidad, su impacto emocional y su excepcional dominio técnico, es para... El presentador hizo una pausa dramática. Leandro Washington de Northwood High, por su obra Voces silenciadas, gritos de color, manos que hablan. Por un instante Leo pensó que había oído mal. Luego los aplausos estallaron a su alrededor. Maya gritó de alegría y lo abrazó con fuerza. La señora Álvarez tenía lágrimas en los ojos mientras aplaudía con orgullo. Leo sintió que sus propias mejillas se humedecían. Caminó hacia el escenario como en un sueño, el sonido de los aplausos envolviéndolo. Recibió el trofeo y un cheque simbólico, apenas capaz de articular un gracias tembloroso. Desde el escenario vio a la multitud. Vio a su abuela, que había llegado en el último momento con una vecina, llorando y aplaudiendo con todas sus fuerzas. Vio a muchos rostros sonrientes y admirados. Y vio a Ethan, al fondo, con una expresión indescifrable, ya no burlona, sino pensativa. Quizás por primera vez Ethan estaba viendo a Leo, no al chico del gueto, sino al artista, a la persona. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Hubo un pequeño artículo en el Glendale News Press con una foto de Leo y su obra. En Northwood, las cosas cambiaron sutilmente. Algunos estudiantes que antes lo ignoraban ahora lo saludaban en los pasillos o le preguntaban por su arte. Los profesores lo felicitaban. El acoso de Ethan cesó por completo. No es que se hubiera vuelto amable, pero ahora evitaba a Leo, o si se cruzaban desviaba la mirada con una nueva incertidumbre.